¿Qué tal, hermanos y amigos? Gracias por su compañía, gracias por estar mirando este video, gracias por las suscripciones, gracias por los likes que le han dado a los videos. Este es el cuarto video que subimos a YouTube. Queremos hacer este video con el propósito de profundizar un poco en el tema anterior del video, el tercer video que subimos, el video anterior a este, que le pusimos como tema la Biblia, la fuente de la enseñanza, y como subtema el origen de las Escrituras. Tocamos en este video anterior con respecto a la creación de Adán, y decíamos que el Señor tenía comunión con Adán de una manera física. Posiblemente la palabra que utilicé les cause un poco de incertidumbre quizá a algunas personas, quizá a algunos de los hermanos, porque el Señor habló en los evangelios que Dios es espíritu, Elohim es espíritu, el Padre es espíritu, es decir, que no tiene cuerpo. Pero al hablar con esta palabra, físicamente nos referimos a las manifestaciones que el Señor ha tenido en el Antiguo Testamento, llamadas teofanías, donde Él se manifestaba a algunos hombres, algunos de sus siervos. Entonces, a esto nos estamos refiriendo al utilizar la palabra físicamente. Dice la Escritura que el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre él aliento de vida. Así que, bueno, en este sentido nos referíamos con esa palabra físicamente. Amén. Decíamos también que en la escritura del libro de Génesis, atribuido también a Moisés, como los cuatro siguientes libros de los primeros 5 libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, llamado Pentateuco y llamado Torá por el pueblo de Israel, por los judíos. Y este primer libro, Génesis, que significa orígenes, lo escribe Moisés, no teniendo vivencia en ellos como en los siguientes 4 libros, donde él participa vivencialmente en ellos. Y decíamos que de manera oral le llegó la información a Moisés, transmitido de generación en generación de sus antepasados. Y podemos incluir en este video también que posiblemente haya habido algún escrito también, que haya llegado también a las manos de Moisés y se haya valido de esta fuente para también escribir. Y creo también, hermanos, amigos, que es posible también que Moisés haya recibido revelación a través de parte del Señor, ya que él estuvo 40 días y 40 noches con el Señor, 2 veces, en 2 ocasiones, y posiblemente también haya recibido también revelación. Primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia, escrito por el apóstol Juan, que también recibe revelación de parte del Señor para escribir el libro de Apocalipsis. Así que tanto el primero como el último es posible que también Moisés haya recibido revelación, ¿verdad? Así que aclaramos ese punto. El siguiente punto también que tocamos, referente a las diferentes versiones que hay de la palabra de Dios, y hablamos sobre la versión de la Reina Valera 1960. Y decíamos que esta versión tiene algunas palabras cambiadas, tiene algunos detalles, ¿verdad?, que dejan mucho que desear. Y efectivamente quiero tocar un versículo ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 22, nos habla de que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, dice Lucas 2:22, refiriéndose al momento en que es llevado el Señor por José y por María al templo, después de cumplir 40 días, María de haber dado a luz
a Jesús. A él fue llevado, ¿verdad? Fue circuncidado a los 8 días y luego fue llevado al templo después de la purificación de María. No de ellos, porque ellos lo incluye también a Jesús con esa palabra plural. Y Jesús no podía haber sido purificado porque Él es puro. Él es santo desde su nacimiento y aún antes de ello, ¿verdad? Así que es una mala traducción que tiene la Reina Valera 1960 en esa porción bíblica. Esto es referente a lo que nos dice Levítico capítulo 12, versículo 1 al versículo 6, que habla sobre la purificación cuando la mujer da a luz. Y aquí en este caso, en este pasaje de Lucas 2:22 se refiere a María. Hay una versión, la versión 1909, Reina Valera, la versión antigua, que traduce correctamente cuando se cumplieron los días de la purificación de ella. Usted lo puede leer en su casa, si usted tiene la versión, la 1909, la 1960, y puede hacer una comparación de ambas. Y se puede dar cuenta de que la traducción de la versión antigua se refiere a ella y la versión 1960 se refiere a ellos. Hay una versión católica llamada Torres Amat, y esa versión, aquí la tenemos, es una versión, esta es la versión antigua, que les decía, la versión antigua. Esta es la versión 1960, Reina Valera 1960. Esta es la versión católica Torres Amat, que es un volumen bastante grande, ¿verdad? En esta versión está traducido ese pasaje con la palabra la purificación de la madre. Es así como habla la versión Torres Amat, la versión católica, y se refiere con la palabra madre, la purificación de la madre. Sí, es una traducción también correcta en esta versión Torres Amat. Amén. Hay diferentes versiones. Mencionamos la versión de la Biblia en la versión Nueva Versión Internacional, que también deja mucho que desear esta versión. Amén. Hay otras muchas versiones. Yo les puedo recomendar la versión 1909, la versión antigua de la Reina Valera. Amén. Les puedo recomendar esa versión, exceptuando ese pasaje en la Reina Valera 1960 y algunos otros pasajes, como también el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, donde nos habla del arrebatamiento. Ahí nos habla de que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Ahí incluye la palabra cerrar, la cual no incluye la versión 1909, que solamente nos habla de en un abrir de ojos. No incluye la palabra cerrar, donde nos habla del parpadeo de nuestros ojos. Así que en la versión antigua, la versión 1909, nos habla de un evento más rápido que será el momento del arrebatamiento, de nuestra transformación. Y la versión 1960 nos habla de un abrir y cerrar de ojos. Ahí añade la palabra cerrar. Amén. Así que son diferencias que hay en las versiones. Hay una versión muy recomendable que es la versión King James o el Rey Jaime. Es una versión muy recomendable, la versión, no la versión nueva, porque hay versión nueva. Les recomiendo la versión anterior a la nueva, ¿verdad? La King James, versión King James o la versión Rey Jaime. Amén. Hay otra versión llamada la Biblia de las Américas, que también es muy recomendable esa versión. Ustedes pueden adquirirlas o pueden descargarla, ¿verdad?, de las plataformas virtuales. Amén. En internet. Y bueno, hay unas versiones que de verdad, hermanos, amigos, son versiones terribles, como la versión del Nuevo Mundo de las Escrituras, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la versión que utilizan y que yo no le puedo llamar Biblia, ¿verdad?, porque es una versión de verdad que está muy corrupta, la versión de los testigos de Jehová. Amén.
Es una versión que de verdad, bueno, la han traducido de una forma en que se pueda adaptar completamente a la doctrina que ellos enseñan a sus adeptos. Amén. Es una versión que deja, pero muchísimo que desear, donde desvirtúan la deidad del Señor, ¿verdad? Donde ellos lo catalogan que no es el Dios Todopoderoso, sino que es un Dios. Ustedes lo pueden leer ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Donde ahí hablan de que él era un Dios y no era Dios con D mayúscula. Esta la tiene con la D minúscula, hablando de Jesús como Dios. Así que aquí le restan la deidad al Señor y bueno, diferentes y varias cosas, ¿verdad? Ellos han hecho algo terrible con la palabra de Dios. Amén. Hay una sentencia muy fuerte, muy terrible, que el Señor hace en la palabra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis también. Ahí el Señor, hay una sentencia para aquellos que le añadan o le quiten a su palabra. Amén, la cual ellos no la han tenido en cuenta y no han tenido temor de hacerlo, ¿verdad? Hay otro que, bueno, no es una Biblia, ¿verdad? Es el libro del Mormón que utilizan los mormones. Amén. Y fíjense, no sé si pueden ustedes ver ahí, que dice otro testamento. Amén. De Jesucristo, dice, otro testamento. Hay también una palabra donde el apóstol Pablo dice que los que vengan con otro evangelio sean anatemas. Otro evangelio o otro testamento. Amén. Terrible también ahí es todo esto, ¿verdad? De las diferentes organizaciones religiosas que se han ido formando a lo largo del tiempo y que han desvirtuado la palabra del Señor. Yo hace poco di una enseñanza, ¿verdad?, referente a todo esto, donde el fundamento de una organización o de todo movimiento de fe, en todo movimiento debe de ser el centro y la base fundamental Jesucristo. Amén. Yeshua HaMashiach. Amén. Él es el fundamento, Él es el fundador de la iglesia, el fundador del movimiento de fe, ¿verdad? Es el Señor. Así que toda organización religiosa, todo movimiento de fe, que su centro no sea el Señor Jesucristo, no sea Yeshua, es una organización que no es correcta. Amén. De igual forma también hay un fundamento escritural, la palabra, en la cual se fundamenta ese movimiento de fe, esa organización. Si no es la palabra del Señor, no puedes confiar en una organización o un movimiento de fe si no es el fundamento el Señor Jesucristo, si no es Yeshua y si no es su palabra, la escritura, el fundamento de ese movimiento de fe. Así que, pues sirva todo esto, hermanos, para dar un poco más de luz al anterior video que subimos, el tercer video, ¿verdad? Lo estamos haciendo esto para darle un poco más de profundidad o de explicación, ¿verdad?, al anterior video que subimos, el tercero, ¿verdad?, el anterior a este. Así que sirve, hermanos, esto para que ustedes sean bendecidos, ¿verdad? Es el propósito, el único objetivo de mi persona, el poder hacer algo en la obra del Señor y poder edificar y bendecir la vida de los que puedan ver estos videos. Amén. Así que el Señor les bendiga mucho y vamos a estar compartiendo un siguiente video, ¿verdad? Vamos a estar subiendo más videos para que pues ustedes puedan ser bendecidos y edificados. Amén, hermanos. Así que el Señor les bendiga, amén, que les guarde el Señor y que adelante. Yo les motivo para que sigan estudiando las Escrituras, sigan viendo la mejor opción, ¿verdad?, para que ustedes estudien las Escrituras. Es una bendición maravillosa poder leer la palabra del Señor, amén. Que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones.